Hola a todos, soy Pablo Domingo de 10endibujo.com. En este vídeo te traigo 3 ejercicios resueltos de las PAU, de las pruebas de acceso a la universidad. Se trata de las PAU de Aragón, de junio de 2014. Esta es la opción A y en este presento 3 vídeos correspondientes: 1 a geometría plana, 2 a sistema diédrico, bastante sencillo, y el tercero, que es el pelotazo, que es una perspectiva caballera. Tendremos que resolver la pieza a partir de unas vistas y es bastante complicada. Empezaremos por el primero, que es de geometría plana y tiene que ver con los arcos capaces. Verás que no es difícil, pero hay que aplicar los conceptos con seguridad. ¡Vamos a ello! En este ejercicio tenemos que encontrar los dos puntos del plano, P y P', desde los cuales se ven los puntos A, B y C bajo un ángulo de 45 grados. Para ello utilizaremos el concepto de arco capaz, que se define como el lugar geométrico de los puntos del plano desde los cuales se ven los extremos de un segmento bajo un ángulo determinado. Aplicaremos el arco capaz de 45 grados al segmento AB y en segundo lugar lo aplicaremos al segmento BC, y los puntos en los que se corten ambos arcos capaces nos definirán la solución del problema. Empecemos con el del segmento AB. Unimos los vértices, los extremos, con un segmento y hacemos su mediatriz. Ahora tendremos que dibujar dos rectas que formen 45 grados con este segmento. Y en los puntos de corte con la mediatriz encontraremos los centros de los arcos capaces. Con centro en O1 y radio hasta A, encontraremos el arco capaz de 45 grados para el segmento AB. Lo mismo ocurrirá con centro en O2, puesto que es simétrico. Podemos asegurar que desde cualquiera de estos puntos del arco capaz, tanto por un lado como por otro, el segmento AB se ve desde un ángulo de 45 grados. Ahora tendremos que hacer lo mismo con el segmento BC. Lo unimos con un segmento, encontramos su mediatriz y dibujamos las rectas que forman 45 grados con este segmento, desde uno de los extremos, en este caso desde C. Los puntos de corte con sus mediatrices nos definen los centros O3 y O4, los centros de los arcos capaces del segmento BC. Desde aquí dibujamos estos arcos de circunferencia que pasan por B y por C y desde los cuales, desde cada uno de estos puntos de los arcos, se ve el segmento BC con un ángulo de 45 grados. Ocurrirá lo mismo con este arco de circunferencia, con centro en O4. Los puntos de corte de estos arcos de circunferencia nos definen los puntos P y P', que serán las soluciones del problema. ¿Cómo lo comprobamos? Uniendo P con cada uno de los puntos A, B y C y comprobando que forma un ángulo de 45 grados. Ocurrirá lo mismo desde el punto P'. Lo unimos con A, B y C y comprobamos que las rectas forman ángulos de 45 grados. Así que P y P' serían las soluciones del ejercicio. ¿Qué te pareció el primer ejercicio de arcos capaces? No es difícil, pero hay que tener los conceptos muy claros. Conciso, directo, rápido. 3 puntos al bolsillo. Vamos ya con el segundo ejercicio de las PAU. Se trata de un ejercicio de sistema diédrico. En él nos dan una traza horizontal y tendremos que hallar la traza vertical de un plano con unas determinadas condiciones. Seguidamente tendremos que aplicar conceptos de geometría plana para dibujar un triángulo isósceles. Vamos con ello. En este ejercicio de sistema diédrico nos piden dos apartados diferentes. Empezaremos por el primero. Nos piden dibujar la traza vertical del plano P, sabiendo que forma con la traza horizontal P1 un ángulo de 60 grados en el espacio. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo más fácil es por abatimiento. Si dibuja una traza vertical que forme 60 grados con esta traza horizontal y luego lo desabate, encontrará sus proyecciones en endiédrico. Dibujo por tanto una recta que forma 60 grados con la traza horizontal P1, lo llamo P2 abatido y ahora tenemos que desabatirlo. Tomo un punto aleatorio de esta traza vertical abatida, el punto M abatido, y para desabatirlo sabemos que tendremos que dibujar una recta perpendicular a la traza horizontal que lleve hasta la línea de tierra. Este punto sobre la línea de tierra es la proyección horizontal del punto M. Como sabemos que pertenece a la traza vertical, su proyección horizontal necesariamente está sobre la línea de tierra y por tanto esta sería su posición. Su proyección vertical estará en una recta perpendicular a la línea de tierra y para definir su posición correctamente tendremos que dibujar un arco de circunferencia con centro en el punto de intersección de las trazas con la línea de tierra y un arco hasta un radio que llegue hasta el punto M abatido. Esto me definirá el punto M2, que sería la proyección vertical del punto M. Este punto de aquí pertenece a la traza y el punto M2 también, como lo hemos cogido de aquí de manera aleatoria. Así que
Al unir estos puntos obtenemos la traza vertical del plano P2 que nos pedían. En el segundo apartado del ejercicio nos piden dibujar un triángulo isósceles, es decir, con dos lados iguales, sabiendo que el lado desigual es el AB, que está contenido en el plano y que además el vértice C está contenido en el plano vertical de proyección. El camino más fácil es nuevamente el abatimiento. Abatiré en primer lugar el segmento AB y sobre el abatimiento dibujaré en verdadera magnitud el triángulo que nos piden. Contendré para ello cada uno de los puntos, el A y el B, sobre rectas del plano, es decir, del plano P, rectas frontales. Como saben, la recta frontal tiene la proyección horizontal paralela a la línea de tierra y su proyección vertical es paralela a la traza vertical del plano. Por tanto, desde el punto de corte con la traza horizontal del plano, puedo dibujar el abatimiento de esta recta en paralelo a la traza vertical del plano. Sobre una recta perpendicular a la traza horizontal del plano puedo encontrar la posición del punto A abatido. Haré lo mismo ahora con el punto B. Lo contengo en una proyección horizontal de una recta frontal. El abatimiento de esta recta será paralelo a la traza vertical del plano abatida y sobre una recta perpendicular a la traza horizontal encontraré la posición del punto B en abatimiento. Este segmento, el AB, es el abatimiento de la recta AB que nos daban en el plano. Ahora tenemos que aplicar dos condiciones. La primera es que el punto C pertenece a la traza al plano vertical de proyección. Por tanto, si está contenido en el plano P y en el plano vertical de proyección, el punto C pertenecerá necesariamente a la traza vertical, en este caso la traza vertical abatida. Y puesto que además el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y el desigual es el AB, el vértice C se encontrará en la mediatriz del segmento AB. Por tanto, dibujamos la mediatriz del segmento AB y en el punto de corte de esta mediatriz con la traza vertical abatida encontraremos la posición del punto C abatido. Este sería el triángulo isósceles ABC y ahora lo único que tenemos que hacer es desabatir el punto C. El desabatimiento del punto C va en la misma dirección que el abatimiento de A y de B, por tanto es perpendicular a la traza horizontal del plano. Y puesto que está contenido en la traza vertical del plano, sabemos que su proyección horizontal, al igual que M1, está contenida en la línea de tierra. Esta sería la posición de la proyección horizontal de C. Por tanto, esta sería la proyección horizontal del triángulo ABC. Y ahora tendremos que encontrar su proyección vertical. La proyección vertical del punto C, al estar contenido en la traza vertical del plano, se encontrará sobre esa traza. Para la proyección vertical del punto A, tendremos que obtener la proyección vertical de la recta frontal en la que está contenido. Desde este punto de corte lo subimos en perpendicular hasta la línea de tierra y en paralelo a la traza vertical encontramos su proyección vertical. La posición del punto A1 en proyección vertical se encontrará sobre una recta perpendicular a la línea de tierra. Haremos lo mismo con el punto B1. Desde el punto de corte de la recta, o sea, de la proyección horizontal de la recta con la traza, dibujaremos una recta perpendicular a la línea de tierra y desde este punto dibujaremos una recta paralela a la traza vertical del plano. Obtendremos la proyección vertical de esta recta frontal en la que está contenido el punto B. La posición definitiva del punto B se encuentra en una recta perpendicular a la línea de tierra y ya tenemos la proyección de los tres puntos A, B y C y esta sería la proyección vertical del triángulo que nos piden. Así que esta sería la solución del ejercicio. Vamos ya con el tercer ejercicio. Si los dos anteriores fueron relativamente fáciles, este sí que es difícil. Este lo considero el pelotazo de esta opción A. Tendremos que dibujar una perspectiva caballera a partir de unas vistas y tendremos que aplicar tanto escala como coeficiente de reducción. Además de que la pieza es un poco complicada de ver. Vamos con él. Tendremos que dibujar la pieza dada por sus vistas en estos ejes de caballera. Nos dicen que las vistas están a escala 1,2 y que tendremos que representar la escala 1,1. Por tanto será el doble de grande. Además tendremos que aplicar un coeficiente de reducción para el eje Y de 1,2. Te recomiendo que utilices una escala gráfica, porque puedes hacer los cálculos mentalmente, pero en realidad hay tantas medidas y tan pequeñas que yo creo que es recomendable utilizar la escala gráfica para poder medir directamente. Te explico en mi página web cómo se hace. No obstante, te lo explico aquí a continuación.
Para hacer una escala gráfica escala 1, 2, tendremos que dibujar dos rectas confluyentes en un punto. En la parte superior, la recta de arriba, la llamaremos dibujo y la inferior realidad. Tomaremos la primera unidad de la escala, es decir, el 1, 2, el valor 1 de 1 centímetro en la recta superior y en la recta inferior la segunda unidad, es decir, sería escala 1, 2. Al unir estas dimensiones obtenemos la dirección de la escala y cualquier medida que tomemos sobre la realidad podremos llevarla directamente con esa dirección al dibujo, a la escala del dibujo. Tomamos 1 centímetro y lo dividimos de manera que tendríamos 1 centímetro a escala del dibujo, a la escala 1, 2. Empiezo por el centímetro 1, luego el 0, luego el 1, de manera que puedo hacer con precisión los milímetros. Tomaré 10 divisiones a partir del primer centímetro y las llevaré en paralelo también sobre la escala del dibujo. A continuación voy tomando de centímetro en centímetro diferentes divisiones sobre la recta de la realidad y con rectas paralelas las llevaré a la escala del dibujo. Así obtendré una escala gráfica de valor 1, 2. Esta escala me servirá para medir en las vistas y luego con la regla normal podré dibujar directamente sobre la perspectiva. Vamos a continuación con el coeficiente de reducción. Nos dicen que tiene que ser un medio, es decir, 1, 2. Para ello tendremos que tomar una dimensión en el eje Z que sea el doble que la dimensión en el eje Y. Podría poner aquí un 2 y aquí un 1, que sería lo más lógico, pero yo he utilizado el doble porque cuanto mayor es la dimensión, mayor precisión tendrá. Por eso te recomiendo que utilices mayores tamaños. Este sería coeficiente de reducción 2, 1. Al unir estos dos extremos, la recta que obtenemos será la dirección del coeficiente de reducción. Cualquier medida que queramos tomar sobre el eje Y, primero la tendremos que poner sobre el eje Z y con una recta en esta dirección paralela obtendremos su posición real en el eje Y, aplicándole el coeficiente de reducción. Vamos ahora a empezar a interpretar la pieza. Esta pieza se divide claramente en bloques. Tenemos el bloque inferior, que tendría este alzado y que tiene forma de semicilindro con esta muesca. Como puedes comprobar, esta pieza es la única que llega hasta los extremos, hasta los bordes del contorno. Fíjate que se corresponde con esta parte de aquí y que estas muescas llegan hasta el final, como puedes comprobar por esta línea discontinua, que además se corresponde con esta de aquí. La siguiente pieza está por encima y se correspondería con este rectángulo de aquí. Como puedes ver, se corresponde con esta parte de la pieza y con esta parte de aquí. Mira, que coinciden por esta parte y por esta parte. Y justo dentro de esta pieza existe una parte superior que es esta forma de especie de gancho, que por su altura puedes ver se corresponde con esta parte de aquí y por su anchura vemos que en planta corresponde únicamente con esta parte de aquí. Podemos empezar a tomar las dimensiones generales de la pieza en principio. Empezaremos llevándonos la escala gráfica de escala 1, 2, como puedes comprobar aquí, hacia la posición en el eje X. Podemos comprobar que en el eje X la pieza mide 6 centímetros y esos 6 centímetros ya lo podemos dibujar a escala normal, es decir, con la regla normal, sobre el eje X, estos 6 centímetros. Como puedes comprobar, es el doble de tamaño el de las vistas con respecto al de la perspectiva, y eso es lo que nos interesa. Volvemos a hacer lo mismo, la escala gráfica la llevamos hasta el eje Z y comprobamos que mide 6,6 centímetros. Con lo cual lo colocamos en el eje Z y ya tenemos la dimensión máxima del prisma envolvente. Por último, la escala gráfica nos la llevamos al eje Y y comprobamos que mide 8,2 centímetros. Esta dimensión, puesto que tiene coeficiente de reducción aplicado, lo pondremos primero sobre el eje Z, los 8,2, dibujamos una recta paralela al del coeficiente de reducción y obtendremos la posición en el eje Y. Y con estas dimensiones, la del Z, la del X y la del Y, podremos dibujar el prisma envolvente de toda la pieza. Dibujo rectas paralelas por estas divisiones a cada uno de los ejes. Paralela al eje Y, paralela al eje X, paralela al eje Z y vamos cerrando por arriba con la dimensión correspondiente al eje Z. Cerramos por aquí en paralelo y terminamos de cerrar el prisma. Esta sería la posición del prisma. Ahora vamos a comprobar que las vistas están correctamente colocadas. Puesto que ves que
este perfil nos lo dan en la parte derecha, se corresponde por el sistema europeo con el perfil lateral izquierdo. Por tanto, deberá estar en esta parte de la figura. Comprobamos que es cierto, puesto que este plano es paralelo al plano ZX, es decir, este plano de aquí es paralelo al ZX, y es donde estará dibujada esta vista, que también es el ZX. Por tanto, está correcto. El alzado que nos dan sobre el plano ZY estaría en esta posición de aquí, en un plano paralelo al ZY. Vamos ya con el bloque inferior. Esta parte inferior podemos tomar su medida sobre esta vista, como ya te he dicho, tomando las medidas con la escala gráfica y dibujando en la perspectiva con la regla normal. Hacemos las divisiones, dibujamos tal cual esta vista en el alzado, puesto que vemos que se corresponde con el borde y por tanto está directamente en este plano frontal, y podemos dibujar la altura de esta recta horizontal. Los arcos de circunferencia tienen un único centro que estaría justo en el punto medio del ancho, que sería este centro O1, y aquí puedo dibujar los arcos de circunferencia. Esta pieza es un semicilindro que llega hasta el fondo de la pieza, hasta el plano trasero, y por tanto tendré que llevarme esta figura que es horizontal, un plano horizontal, y parte de esta circunferencia hacia el fondo. ¿Cómo lo llevo? Simplemente con rectas paralelas al eje Y, en esta dirección, y por aquí dibujaremos la parte de la superficie horizontal. Puesto que solo nos piden dibujar las partes vistas, nada de ocultas, solo tendremos que dibujar una parte por aquí del cilindro. Encontraremos el centro de la circunferencia posterior en el centro de esta anchura y dibujamos el arco de circunferencia. Los puntos de tangencia nos los dan rectas perpendiculares al eje Y, este sería el punto T1 y este sería el punto T2, que al unirlos con una recta paralela al eje Y obtendrá la posición definitiva de esta pieza. Como puedes comprobar, es un semicilindro con esta muesca y esta profundidad hasta el fondo. Vamos remarcando con línea gruesa el resultado, este resultado provisional, y esta sería la superficie horizontal. Y vamos ya con la pieza superior. Como puedes ver, la pieza superior está centrada con respecto al eje X, está en la parte media, este ancho de aquí es el mismo que el de aquí, sin embargo, en la dirección del eje Y, esta parte es más profunda que esta. Por tanto, tendremos que ir tomando divisiones en la profundidad Y. Tomaremos la dimensión con respecto al punto O, que sería el origen de coordenadas. Esta dimensión sería la mayor, desde aquí hasta aquí, la pondremos sobre el eje Z y lo llevaremos en paralelo al coeficiente de reducción por aquí. Para llevarlo a esta superficie superior, lo llevaremos en vertical y ahora en horizontal. Y haremos lo mismo con la dimensión más cercana. Esta sería la dimensión más cercana, la ponemos sobre el eje Z y la llevamos en paralelo con la dirección del coeficiente de reducción. Lo llevamos en vertical para llevarlo a la superficie superior y en horizontal para dibujarlo sobre la superficie. Y esta sería la posición del bloque superior en profundidad. Esta sería la dimensión en esta parte de aquí, que como hemos dicho estaba centrada. Y vamos colocando las líneas que van subiendo esta parte de aquí, esta pieza superior. Llegaría hasta aquí arriba. Ya tenemos este plano frontal aquí colocado, que correspondería con este de aquí. Podemos ir dibujando ya el centro de la circunferencia, que se encuentra en la parte superior de esta pieza, justo en el punto medio. Este sería el punto O3, el centro de la circunferencia. Tomaremos el radio de cada una, tanto de la interior como de la exterior, lo mismo que hemos dicho antes con la escala gráfica, y podremos dibujarlo en la perspectiva. Para darle profundidad a esto, tendremos que ir midiendo en esta dimensión. Lo tenemos aquí dibujado ya y podemos dibujarlo en vertical, en su altura. Esta sería la profundidad de esta pieza de aquí, horizontal, que sería esta parte de aquí pequeña. A continuación podemos situar el plano en profundidad de este de aquí, este que corresponde también con el gancho en la parte profunda. Esta parte de aquí corresponde con esta de aquí y esta es paralela a esta. De tal manera que podemos colocar también el centro O4 y a partir de él dibujar las otras dos circunferencias de la profundidad de este gancho.
Para encontrar la profundidad tendremos que dibujar rectas paralelas al eje Y y sus puntos de tangencia se encontrarán en rectas perpendiculares al eje Y. Estos serían los puntos de tangencia del gancho en profundidad. Esta sería la parte superior del gancho, que se correspondería con esta, y se encuentra con rectas perpendiculares desde los centros, desde aquí y desde aquí. Y con rectas paralelas al eje Y podemos encontrar su profundidad. Vamos remarcando la parte del resultado que se va viendo para tenerlo más claro. Esta sería la profundidad del gancho, este trozo de arco que se ve. Y si te das cuenta, lo único que nos falta por resolver es esta parte de aquí, la parte trasera, que se corresponde con este cilindro que baja hacia aquí. Este sería un punto de tangencia y tendría su centro justo en el punto medio de la anchura. Este centro de la circunferencia lo podemos encontrar directamente sobre este plano vertical, al igual que sobre este, puesto que el cilindro continúa hasta toda la profundidad. En este plano de aquí podemos encontrar el centro O5 de la circunferencia. Este sería en el plano posterior y en el plano podemos dibujar esa circunferencia. Y en el plano delantero, es decir, en el plano intermedio de aquí, lo podemos encontrar en el centro O6, que sería por aquí, y su arco de circunferencia sería este de aquí. Los puntos de tangencia, al igual que habíamos dibujado antes, estarían en las perpendiculares al eje Y pasando por los centros, por O5 y por O6, y podemos ir dibujando el resultado de la pieza. Esta parte de aquí sería la parte recta, esta parte de aquí sería el trozo de arco del gancho que nos faltaría por ver, y esta parte de aquí sería el trozo de cilindro que baja hacia abajo, con lo cual la pieza quedaría completamente resuelta. Lo voy a dejar más claro en esta parte de aquí, y como puedes comprobar, este es el semicilindro con muesca que llega hasta el fondo, la parte de la pieza superior que tiene un gancho en la primera mitad y un semicilindro que cae hacia abajo en la parte posterior. Pues nada, lo que te había dicho, una pieza un poquito complicada. Espero que estos 3 vídeos te hayan resultado de utilidad. Si es así, dale a me gusta o suscríbete a mi canal de YouTube. Irás recibiendo actualizaciones y además me animará a seguir haciendo más vídeos. Te espero en el próximo.